dictador Miguel Díaz-Canel descarta abandonar el poder en Cuba. Durante una entrevista con NBC, el jefe del régimen castrista aseguró que en los conceptos de la llamada revolución no está rendirse, cuando la periodista le preguntó por su posible salida del poder. Esto ha provocado numerosas reacciones en Washington, donde legisladores critican duramente a Díaz-Canel y vaticinan una caída del régimen de La Habana. La información desde la capital de Estados Unidos con Roberto Macedonio. Roberto, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Durante esa entrevista, Miguel Díaz-Canel descartó renunciar, echarse a un lado y dejar el poder en Cuba, un poder que tiene secuestrado desde hace años. Incluso llegó a afirmar que a él le ha elegido el pueblo, a pesar de la evidencia de que se trata de una dictadura, como quedó reflejado con numerosos informes internacionales que denuncian la falta de derechos humanos y de libertades en Cuba. ¿Estaría usted dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba, al pueblo de Cuba? En el concepto de los revolucionarios no está rendirnos. Si el pueblo cubano entiende que soy incapaz, que no estoy a su altura, que no lo represento, ese es el que tiene que decir si yo debo estar en la dirección u ocupando el cargo de presidente o no. Es la primera vez en 50 años que un jefe del régimen cubano aparece en una entrevista de Meet the Press, el programa en el que participó. Por cierto que hay reacciones aquí en Washington a esa conversación, como la de la legisladora republicana María Elvira Salazar, quien critica duramente a Miguel Díaz-Canel y asegura que su futuro puede ser el mismo de Nicolás Maduro. No es un presidente, es un dictador elegido a dedo por el régimen de Castro, pero ya hemos visto esto antes. Maduro jugó la misma carta y acabó entre rejas. Esta propaganda ya no funciona y es la prueba de que la presión máxima del presidente Trump está surtiendo efecto. El régimen está débil, desesperado, quedándose sin oxígeno. Ahora no es momento de bajar la guardia, es hora de acabar con esto. El pueblo cubano clama por la libertad. Otra reacción es la del congresista también republicano por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart. Compara también la situación de Díaz-Canel con la que vivió Nicolás Maduro justo antes de ser capturado. Así como advertí en varias ocasiones que Maduro tenía sus días contados, repito que estoy convencido de que el régimen en Cuba no va a sobrevivir la administración de Donald Trump. La eliminación de esa dictadura es esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo cual también ayudará al pueblo cubano que tanto ha sufrido y perdido en la miseria creada por los esbirros del régimen. Todo esto ocurre días después de que dos congresistas demócratas visitaran Cuba y se entrevistaran personalmente con Miguel Díaz-Canel, lo que suscitó entre la diáspora cubana en Estados Unidos fuertes críticas al Partido Demócrata. La información desde Washington, para NTN 24. Esta es Cuba en las últimas horas, una imagen que hemos visto antes. Ustedes podrían pensar que es de cualquier otro día en los últimos meses, pero es de anoche. Es la imagen de un pueblo que no se cansa de reclamar lo que por derecho le corresponde, que está desesperado, sin energía, con hambre. Un pueblo del que el régimen dictatorial en cabeza de Miguel Díaz-Canel se burla. Vecinos de Guantánamo salieron anoche a las calles y protagonizaron estos cacerolazos tras una nueva jornada sin electricidad. En La Habana también hubo protestas. Hoy miércoles la isla volvió a sufrir apagones prolongados que dejaron sin corriente a un 62% del país. Ayer otra unidad de generación termoeléctrica salió de servicio y ya son 8 de 16 que tiene el país las que no están operativas. 62% de la isla sin energía hoy. Durante el horario pico, la demanda fue de 3.050 megavatios y el sistema solo tenía capacidad para producir 1.200. Este es nuestro mapa sobre el estado del sistema eléctrico en Cuba. Las zonas más afectadas en rojo, provincias del oriente del país, entre ellas Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo y Holguín. En amarillo, el área donde hay servicio parcial con cortes, provincias como La Habana, Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey y Las Tunas.
Una guerra de guerrillas si Estados Unidos lanza una operación militar en Cuba. Es la nueva amenaza del dictador Miguel Díaz-Canel a Washington. En una entrevista con el portal Newsweek, el jefe del régimen dijo que sus fuerzas responderían con una estrategia de combate tipo guerrilla que según él dejaría pérdidas inmensas y una destrucción incalculable para ambos países. Siempre nos esforzaremos por evitar la guerra, siempre trabajaremos por la paz, pero si se produce una agresión militar, contraatacaremos, lucharemos, nos defenderemos. Si caemos en batalla, morir por la patria es vivir. La pérdida de vidas y la destrucción material serían incalculables. Tal acto de agresión sería extremadamente costoso en todos los sentidos, y no es lo que nuestros pueblos merecen. La respuesta del secretario de Estado Marco Rubio fue no prestarle mucha atención al dictador. Según él, hay que hacer caso omiso. Secretario, ¿podría decirme qué opina sobre las declaraciones de Cuba en las que afirmaba que tomarían represalias contra Estados Unidos si éste lanzaba una operación militar allí? Claro, sí, no le doy mucha importancia a lo que dice. Paralelamente, a la vez que desafía a Estados Unidos, Díaz-Canel dice estar dispuesto a un diálogo serio y responsable con Washington. Lo aseguró durante la visita de 5 días que hicieron 2 congresistas del Partido Demócrata a la isla. Los legisladores sostuvieron reuniones con el jefe del régimen y otros miembros de su gabinete en las que criticaron lo que ellos definen como un bloqueo por parte de la administración Trump. Washington reiteró hoy que el régimen de Miguel Díaz-Canel está destinado a caer. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, se refirió a las palabras del presidente Trump sobre la isla, en las que aseguró que Cuba es la siguiente. Creo que cuando el presidente Trump dijo eso y luego aclaró que lo había dicho, se refería a que el régimen cubano estaba destinado a caer. El país es muy débil, se encuentra en una posición muy precaria económicamente, obviamente, y financieramente hablando. El pueblo cubano está harto de su gobierno y con razón, y estas conversaciones y discusiones continúan al más alto nivel de nuestro gobierno. Murió en Cuba una bebé de apenas 1 mes y medio de vida al no poder contar con el antibiótico que necesitaba para tratarla. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, responsabilizó al sistema de salud cubano deficiente y al régimen dictatorial por la tragedia. Naelis Barrio Oliveira, una bebé con apenas semanas de vida, murió en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, Cuba, tras combatir una infección grave contraída dentro del propio centro de salud. La niña permanecía ingresada en la unidad de cuidados intensivos, mientras su familia intentaba conseguir el antibiótico que la recién nacida necesitaba para sobrevivir. Yo soy la abuela de la bebé Naelis Barrios Olivera, que se encuentra actualmente ingresada en la UCI del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes. La bebé se encuentra en estado crítico con pronóstico reservado. Han hecho lo indecible aquí en el hospital para salvarle la vida, pero a falta del medicamento Astronan aquí en Cuba, no han podido acabar de extinguirle la bacteria y ella lo está necesitando con urgencia. Según explicó José Daniel Ferrer, desde el momento en que se conoció el caso, se iniciaron gestiones urgentes para adquirir el antibiótico en Estados Unidos y trasladarlo a la isla, pero no fue posible hacerlo llegar a tiempo. Ferrer responsabiliza directamente al régimen del fallecimiento de la bebé y denuncia que mientras la cúpula gobernante tiene acceso a atención privilegiada, la mayoría de los ciudadanos enfrenta un sistema de salud colapsado. Conseguimos el medicamento, pero lo conseguimos hoy, sobre el mediodía, poco antes del mediodía. Y cuando me pongo en contacto con la familia y con amigos en Bayamo, cercanos a la familia, me dan la terrible noticia que la bebé había fallecido la noche anterior por falta de ese medicamento, de ese antibiótico. Si es un hijo de un dirigente, no pasa. Aparece el medicamento de inmediato. Tras hacerse público el caso, Ferrer asegura que agentes de la seguridad del Estado habrían amenazado a la familia de la pequeña. Esa noche del sábado ya desaparecen 2 oficiales de la policía política y atemorizan, amenazan a la familia con que no podía dedicar nada sobre el caso. Y averiguan de quién le había enviado ese video, el video de la abuela,
que cuenta lo que estaba pasando con su pequeña nieta. Ya estaban intimidando, amenazando para que nadie supiese lo que estaba pasando. El sistema de salud cubano enfrenta un colapso severo operando con solo el 30% del cuadro básico de medicamentos. La falta de insumos y también personal médico ha llevado a un aumento alarmante de la mortalidad infantil y a una grave crisis sanitaria en la isla.